Hola, buenas noches. Bienvenidos. Esta noche nos toca presentar al doctor Augusto Horacio Arduino, profesor titular de la Cátedra de Derecho Concursal y Quiebra de la Facultad de Derecho UNE, profesor titular de la materia de Ética de los Negocios en UCES, Ciencias Sociales y Empresariales de Buenos Aires, de Chaco, ex vicedecano, consejero directivo y bueno, un montón de antecedentes que profesor investigador, director de grupos y hoy nos va a hablar del tema obligaciones en moneda extranjera. Así que lo dejo en manos de él y bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, doctora Cebes. Buenas noches. El, el tema que vamos a tratar hoy se vincula con que en este curso que nos invitaron a participar tenemos dos temas o dos encuentros para desarrollar. En este primer encuentro nosotros vamos a tratar de exponer, en primer lugar, una teoría jurídica de la moneda que constituye uno de los presupuestos básicos para entender el tratamiento en nuestro país de las diferentes regulaciones que existieron respecto de las obligaciones en moneda extranjera. En segundo lugar, analizar las disposiciones constitucionales en materia de nuestro régimen monetario. Y en tercer lugar, tratar de explicar brevemente las reformas que introduce el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 en los artículos 765, 766, 958, 960 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y en el segundo encuentro que tengamos, entonces, sobre la base de esta edificación de la teoría jurídica de la moneda, tratar de analizar los problemas relativos a los intereses y los problemas que se suscitan cuando se produce la depreciación monetaria, la aplicación de los índices de actualización como consecuencia de los procesos inflacionarios. Entonces, bajo ese plan de ruta, lo primero que quisiera explicar es que la concepción económica del dinero es diferente de la concepción jurídica del dinero. Si bien tienen varios puntos en común y se entrelazan en diversos aspectos, es necesario empezar hablando de la concepción económica del dinero. Y básicamente la moneda cumple o se define por sus funciones. Entonces, al definirse por sus funciones, nosotros tenemos que, desde el punto de vista de la economía, en primer lugar, el dinero sirve como medio de pago. Es decir, es todo elemento que aceptado en una comunidad sirve para cancelar obligaciones. En segundo lugar, presenta la característica de ser un medio de cambio, sin ahondar en realidades históricas. Diríamos que la circulación de la riqueza primero se produjo a través del trueque y luego, en una forma un poquito más evolucionada, a través de la permuta estimatoria. Pero no fue hasta que se tuvo la moneda en que se facilitaron las operaciones de cambio, permitiendo desdoblar una única operación como era el trueque en dos operaciones, una compra y una venta. Y también permitió resolver el problema de las necesidades equivalentes porque con dinero se puede adquirir toda clase de bienes o servicios. Eso da origen a que nosotros tengamos como base una economía monetaria, donde todas las transacciones se efectúan con relación o con referencia al dinero, de modo tal que cualquier bien o cualquier servicio que se encuentre dentro de la circulación económica
va a poder ser adquirido y cancelada esas obligaciones por medio del dinero. La tercera característica es, desde el punto de vista económico, es que sirve como una unidad de cuenta o como una unidad de medida. Y esto significa que nosotros podamos mensurar el valor de los bienes y servicios, efectuar comparaciones y también da lugar a la posibilidad de la registración contable de las operaciones, porque elementos heterogéneos se homogeneizan por medio de su expresión en dinero. Por último, la función económica que cumple el dinero es la de ser un medio de atesoramiento o una forma de depósito. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar de que podemos ahorrar, de que podemos atesorar, de que podemos guardar dinero. Esas funciones económicas que cumple el dinero, quizás la más significativa cuando la contraponemos desde el punto de vista jurídico, es el poder cancelatorio, porque en esencia hacemos referencia al dinero como una posibilidad de tener un instrumento de pago que permita cancelar, que permita cumplir con las obligaciones de contenido patrimonial. De modo tal que cuando nosotros analizamos la teoría del dinero, nosotros tenemos que desde el punto de vista jurídico, a lo largo de la larga evolución del dinero, se han formulado diferentes tipos de teoría, algunas con basamento en las distintas funciones que cumple la moneda y otras haciendo hincapié en algunas características particulares a la hora de la formulación. La primera de las teorías más modernas formuladas se da en el siglo XIX, cuando surgen en Europa las denominadas teorías metalistas. Y esa teoría metalista lo que hacía referencia a definir a la moneda como una cantidad determinada respecto de metales nobles. Por ejemplo, la moneda se identificaba con el oro, con la plata, con una aleación. Entonces, en ese caso, el dinero era idéntico al metal elegido como patrón. Claro que esa teoría fue objeto de crítica porque si una unidad monetaria no es nada más que cierta cantidad de metal, oro, por ejemplo, entonces una onza de oro es lo mismo que una onza de monedas de oro, con lo cual se elimina el comercio de oro porque implicaría el intercambio de objetos idénticos. Actualmente ya nadie sigue como una concepción del dinero las teorías metalistas. Luego surgieron de la mano de Knapp las teorías estatales de la moneda. Y esa teoría estatal de la moneda es la que identifica una de las funciones del Estado, que es quien reviste a la moneda de curso legal y le posee y le provee de poder de cancelar deuda. Esa teoría reposa sobre dos presupuestos. El primero, que la unidad básica del valor es fijada arbitrariamente por el Estado, y el segundo, que el valor de los medios de pago está determinado por las leyes que prescriben su uso. Sin embargo, fíjense ustedes que esa teoría prácticamente hoy no podría tener mucha aceptación. En primer lugar, porque no considera que solamente la emisión o la creación de dinero la puede hacer exclusivamente el Estado. Los sistemas bancarios crean el dinero que se denomina
dinero bancario a través del encaje fraccionario. Y eso significa que al retener una porción de los depósitos y poner en circulación el resto, se va produciendo una creación de un dinero bancario que es creación de moneda secundaria. En segundo lugar, y eso sí lo hemos podido corroborar en nuestro país, en ciertas situaciones de emergencia aparecen medios de pago que no son creados exclusivamente por el Estado Nacional. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos hace cierto tiempo una crisis económica que obligó a los estados provinciales a la emisión de una suerte de bonos con poder cancelatorio, que si no eran dinero, eran muy parecidos a ser dinero, y por eso se las conocieron como cuasimonedas. En tercer lugar, porque hoy nosotros vemos que ese monopolio estatal de emisión de la moneda se ha visto modificado, porque a la par de las instituciones estatales que emiten moneda, nosotros nos encontramos con las criptomonedas, en las cuales no es un sujeto estatal el que efectúa la emisión de esas monedas, aunque cumplen las funciones de moneda, porque se ahorra en criptomoneda, se paga en criptomoneda, se fija el valor de bienes y servicios en criptomoneda, pero no proviene de un ente estatal. Entonces, fácilmente se advierte que esa doctrina que explicamos como la teoría estatal de la moneda es una teoría que no podría sostenerse. Luego tenemos una teoría basada en los estudios de Nussbaum que se denomina la teoría nominalista. Y esa teoría nominalista refiere a que, en definitiva, el valor del dinero es la cifra numeral que consta en el respectivo signo, moneda o billete, y ese valor del dinero se tendría que mantener constante. Claro que esa teoría es una teoría que solamente puede tener aceptación o función en la medida en que nosotros no tengamos situaciones inflacionarias. Cuando nosotros tenemos situaciones inflacionarias, lo que se produce en el dinero es la pérdida de su poder adquisitivo y como consecuencia de ello el valor nominal queda desactualizado. En la Argentina tenemos una vasta experiencia de esta situación. Piensen ustedes que, por ejemplo, en el último semestre del año 88 y el primer semestre del año 89, la Argentina tuvo una hiperinflación. Y ese proceso de hiperinflación llevó a que nosotros tuviéramos una inflación del 5.000% anual aproximadamente. Piensen ustedes entonces la pérdida de poder adquisitivo que tiene la moneda, pero también la circunstancia de la pérdida de valor nominal. Para entender más gráficamente, cuando el austral ingresó como moneda, su relación con el dólar era aproximadamente de un austral un dólar, un poquito menos la diferencia de la paridad. Cuando el austral se fue como signo monetario y fue sustituido por el peso, nosotros nos encontramos que por cada dólar que se pretendía adquirir, se necesitaban 10.000 pesos. Entonces se darán ustedes cuenta cuántos signos, cuántos billetes se tuvieron que emitir para nosotros tener que modificar y que el valor nominal no se mantuviera constante. Con lo cual, si bien es lo deseable
que la moneda tenga un valor nominal y que ese valor nominal se mantenga estable, sucede que a veces por los procesos inflacionarios nosotros nos encontramos que esos valores nominales quedan desactualizados. Algo parecido podría pasar actualmente cuando nosotros decimos, bueno, tenemos un billete de 1.000 pesos, después tenemos un billete de 2.000 pesos, tenemos un billete de 10.000 pesos y se espera la aparición de un billete de 20.000, porque la relación de los precios con el valor nominal de la moneda implica que queda desfasado y como consecuencia de ellos, si no tenemos billetes de mayor nominación, entonces se dificultan las transacciones económicas. Claro que hoy tenemos medios alternativos de pago a través de lo que significan las billeteras virtuales, los pagos con QR y todo ese tipo de cuestiones, pero lo cierto es que aún así el dinero no conserva a veces su valor nominal y entonces eso produce que tengan que modificarse el valor nominal. Eso llevó a que Cotelli expresara la doctrina del poder adquisitivo. Y entonces señala que el dinero es una de las especies dentro del poder adquisitivo. Pero el dinero se caracteriza por ser el más líquido de todos. Si se quiere, el activo líquido por excelencia es el dinero, porque como dije al comenzar la exposición, todos los bienes y servicios se pueden adquirir con dinero. Si bien hay otras especies que pueden permitir poder adquisitivo, son menos líquidos. Por ejemplo, si yo tuviera un cheque, con un cheque tengo poder adquisitivo porque puedo adquirir un bien o un servicio, pero resulta ser que para que ese cheque se transforme en dinero, yo lo tengo que depositar en una cuenta para recién poder hacerme del efectivo. Con lo cual el grado de liquidez es menor. Pero lo cierto que lo que interesa del poder adquisitivo es que la doctrina del poder adquisitivo no pone tanto énfasis en el valor nominal de la moneda, sino que pone énfasis en saber qué cantidad de bienes o servicios se pueden adquirir con una cantidad determinada de dinero. En nuestro país, fíjense ustedes lo que sucedió históricamente. La Argentina destruyó, como consecuencia de los procesos inflacionarios, 5 signos monetarios en muy poco tiempo dentro de una vida de una nación. Pero fíjense que uno de los efectos que produce la inflación es que uno pierde la noción del valor de los bienes y servicios. Entonces, cuando se pretende aplicar la doctrina del poder adquisitivo, lo que se procura hacer es buscar pautas, índices que permitan repotenciar el valor de la moneda a los efectos de evitar la pérdida del poder adquisitivo. Fíjense ustedes que yo les refería a ese proceso hiperinflacionario en el cual se señaló la circunstancia de una inflación del 5.000% anual. Imagínense que aplicado los índices resultantes de ese proceso de inflación, de hiperinflación, se distorsionaba cualquier evolución natural del poder adquisitivo de la moneda, a tal punto que llegó un momento que por aplicación de los índices uno podía llegar a tener que pagar un bien varias veces respecto del valor del bien en el mercado. 4, 5, 6, 10 veces el valor del bien en el mercado, porque a veces el índice provocaba una repotenciación que luego, cuando pasado el proceso hiperinflacionario, la repotenciación de esa obligación dineraria significaba que se estaba, si se quiere, yéndose la mano respecto del valor real y actual del bien. Tal fue esa situación
Yo siempre suelo citar porque por allí a veces las personas más jóvenes que no han vivido ese proceso que llevó a la destrucción de la moneda, que llevó a la aplicación de índices para preservar el valor, el poder adquisitivo de la moneda, en el año 1993 se dictó una ley que se conoció con el nombre de Ley Martínez-Raimonda. Y la Ley Martínez-Raimonda se puso así por un senador que, si mal no recuerdo, era de la provincia de Santa Fe. Y fue la Ley 24.283, dictada en el año 93, en la cual se estableció que cuando debía actualizarse el valor de una cosa o un bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices, estadísticas u otros mecanismos establecidos por acuerdos, normas o sentencia, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podía establecer un valor superior al valor real y actual de dicha cosa o bien o prestación al momento del pago. Dicho en palabras claras y sencillas, si lo que pretendíamos era proteger el poder adquisitivo, si por aplicación de índices, estadísticas o cualquier fórmula se llegaba a un valor que era superior al valor actual de la cosa, prestación o servicio que se tenía que abonar, entonces esa ley se conoció como una ley de desindexación, porque el índice había producido una distorsión como consecuencia del proceso hiperinflacionario, y entonces había que adecuar la prestación. En la próxima clase, yo no lo voy a hablar ahora en esta clase, hay toda una construcción del profesor Sagüez donde explica cuándo una indexación es constitucional, pero solamente digo, como una suerte de anticipo, que en ningún caso un mecanismo indexatorio podría significar un enriquecimiento sin causa a favor del acreedor o un empobrecimiento indebido a favor del deudor, como contracara de la moneda, que mantener el valor nominal perjudica al acreedor y beneficia al deudor. Pero estos son consecuencias no queridas, no deseadas, derivadas de los procesos inflacionarios. Cuando se producen los procesos inflacionarios, perdemos la moneda. Y cuando perdemos la moneda, perdemos el nominalismo. Y cuando perdemos el nominalismo, vemos cómo hacemos para mantener la equidistancia, la equivalencia de las prestaciones y cómo hacemos para mantener el poder adquisitivo. Y a veces, como pasó, y lo corrigió la ley Martínez-Raimonda, la aplicación de índices lleva a una situación que no es la deseada. Bajo esa característica, nosotros tenemos que, ante la pérdida del poder adquisitivo, no es el único mecanismo que nosotros podemos tener para mantener la pérdida del poder adquisitivo, la aplicación de índices, sino que por el contra o estadísticas o variables de ajuste, sino que históricamente nosotros hemos acudido a una moneda extranjera en particular, y esa moneda extranjera en particular, ante la falta de moneda nacional, vino a cumplir las funciones que no cumplía la moneda nacional. No es muy difícil adivinar a qué moneda extranjera me estoy refiriendo. Nuestra adhesión al dólar estadounidense obedece a un viejo principio de economía. Los clásicos decían que en las transacciones la moneda mala desplaza a la moneda buena. ¿Y esto qué significa? Que si yo en un determinado momento en que hay inflación o hiperinflación tengo pesos y también tengo dólares, ¿qué voy a poner en circulación? Y voy a tratar de sacarme los pesos de encima
y voy a tratar de preservar los dólares. La moneda mala desplaza a la moneda buena en las transacciones. Como consecuencia de ello, cuando el peso o la moneda nacional no cumple las funciones económicas que expresamos al comenzar esta breve exposición, lo que acontece es que el común, la persona física o la persona jurídica, el ahorrista, la empresa, busca preservar varias cosas. Por un lado, busca preservar el poder adquisitivo. Por el otro lado, trata de mensurar el valor de los bienes y servicios en una unidad de cuenta que se mantenga relativamente constante. ¿Cuánto vale esta copa? Y hoy vale tanto en pesos, pero si mañana la inflación desactualiza el valor del precio de esta copa, y quizá yo ponga el precio en una moneda extranjera, para más o menos tener una unidad de cuenta que me sirva para mensurar. Ni qué hablar cuando uno dice, bueno, voy a ahorrar. Si uno sabe que el peso se va a depreciar en su capacidad de poder adquisitivo, entonces lo que va a acontecer es que uno va a acudir a un mecanismo que le permita preservar el poder adquisitivo a través de sus ahorros. Y recuerden que los clásicos decían, el ahorro es la porción de la riqueza no consumida. Es decir, no todo lo que ganamos lo destinamos al consumo. Algunos somos más propensos al ahorro y entonces lidiamos casi la miserabilidad, y otros en cambio son más propensos a la liberación de esos fondos. Pero lo cierto es que hay una porción de la riqueza no consumida, y esa porción de la riqueza no consumida uno tiene que colocarla en algo que le garantice que no pierda poder adquisitivo. Entonces, cuando nosotros analizamos el problema de las regulaciones que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación, el problema de la regulación que tiene el decreto 70/23 y el problema histórico, yo he escrito varios artículos sobre ese tema y se los pongo a disposición, y antes que uno han existido destacados autores, por ejemplo, Frieri, que escribió un hermoso tratado que se llama Monedas y Banco en la República Argentina, donde explica desde la colonia hasta la fecha. Él lo escribió hasta la década del 60 y luego se continuaron con otras obras, donde explica el problema de nuestras regulaciones en torno al dinero y donde se van produciendo las variaciones en función de los ciclos económicos que pasa en nuestro país. Dicho esto, paso al segundo tema. El segundo tema es que nosotros, cuando analizamos el diseño constitucional, tanto de la Constitución del año 1853 como de su reforma del año 1994, usualmente no nos debería pasar desapercibido que nosotros tenemos en la Constitución un trípode que hace a nuestra integración económica como país. Ese trípode que hace a nuestra integración económica se vislumbra en tres aspectos. El primero, la integración normativa. Actualmente, en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que le confiere la facultad de dictar los códigos de fondo, como usualmente se los denomina, y que asegura un marco normativo uniforme en todo el país, y en particular las potestades que tiene el Parlamento
para legislar en relación al comercio exterior y al comercio interjurisdiccional. Esa es la primera integración que tenemos, la integración normativa. La segunda integración, que es la que me interesa a los fines de nuestra exposición, es que tanto la Constitución Nacional de 1853, en el artículo 67, inciso 10, le otorga una atribución específica al Congreso Nacional de hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las monedas extranjeras. Y ese precepto es el fundamento de la prohibición para las provincias de acuñar monedas, promulgar leyes sobre falsificación de ellas, las que quedan exclusivamente reservadas al Estado Nacional. Ese marco normativo vigente actualmente resulta el artículo 75, inciso 11, que le confiere similares facultades al Congreso. Pero claro, al vaivén de las crisis económicas, muchas veces esta disposición no ha sido estrictamente observada. Por un mecanismo oblicuo, cuando hubo graves crisis económicas, como dije ya en esta exposición, aparecieron las cuasimonedas. Y del mismo modo que nacieron las cuasimonedas, se la extinguió con el dictado de una ley que específicamente prohíbe a las provincias, por si hiciera falta recordarlo, la emisión de instrumentos que resultan cuasi o similares a lo que fuera una moneda. La gravedad de la emisión de una cuasimoneda radica precisamente en este segundo punto. Rompe el principio de integración monetaria. Sería algo tan grave como si dijéramos que cada provincia pudiera dictar su propio código civil o de comercio, porque si eso aconteciera, se rompería la integración normativa. Pero cuando la crisis económica apremia, parece que la integración monetaria se puede romper y luego eso trae consecuencias. Por eso es importante para todo país y en particular para el nuestro, preservar el valor de la moneda. Por último, la tercera integración, a la cual no necesito referirme en esta clase, es la que se denomina la integración fiscal. Y esa integración fiscal es la que hace referencia a la inexistencia de aduanas interiores, que las aduanas externas son necesariamente nacionales, la uniformidad de los gravámenes en todo el territorio nacional, ya se trata de impuestos internos o de derechos aduaneros. Y así llegamos al Código Civil y Comercial de la Nación. Me apoyo allí, podríamos irnos más para atrás, pero ya sería transformar a esto en una clase de historia y solamente recordemos que hemos destruido 5 signos monetarios en muy poco tiempo. De modo tal que cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, todos los que son abogados recordaremos aquellas viejas cláusulas que se ponían en los contratos tensas, en las cuales para justificar la inclusión de una obligación expresada en moneda extranjera, y dicho en otras palabras, expresado en dólares, había esas tensas cláusulas en la cual se decía poco más o poco menos que esto, que el deudor había sido asesorado jurídicamente, que declaraba tener los dólares suficientes, que era consciente de los peligros que significaba tener que cancelar una obligación en dólar. Y luego empezaba ese largo recorrido que si por cualquier motivo en el país
por disposiciones del mercado cambiario no se podía adquirir dólares, tenía que ir a comprar al Uruguay bonos en Nueva York, qué sé yo, era una cláusula testamentaria extensa para terminar diciendo que yo lo que quiero es que me pague con dólares. ¿Y por qué quería que le pague con dólares el acreedor? No, por lo que he explicado precedentemente. Pretendía que si le pagaban con moneda mala, evidentemente esa moneda no cumplía todas las funciones. Entonces, escribíamos en los contratos extensas cláusulas para asegurarnos que el deudor terminara pagando en dólares. Y luego venían los problemas de interpretación, de validez y todas esas cuestiones que se suscitan. Cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, estableció que se podía pactar las obligaciones en moneda extranjera. Pero también se dijo que el deudor se liberaba dando la cantidad de moneda de curso legal equivalente a la cantidad de moneda extranjera en la cual se había comprometido. Ni bien se conoció esa disposición, el primer debate que hubo fue si esa era una norma imperativa de orden público o si esa norma era una norma que podía ser derogada en el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y no era indiferente la teoría que se tomara, porque si uno decía que esa era una norma imperativa, lo que uno estaba diciendo es, señor, el deudor se podía presentar y decir, mire, yo debía tantos dólares, aquí traigo la cantidad de pesos equivalente y con esto extingo la obligación. Pero en cambio, si decíamos que esa era una norma libremente disponible por la autonomía de la voluntad, entonces en la cláusula contractual se podía poner que era condición esencial que esa obligación fuese cancelada en dólares. Hemos llegado al absurdo de encontrar cláusulas contractuales en las cuales se dice no solo que se tiene que pagar en dólares, que el deudor y demás, sino que también por esas paradojas de nuestra economía, que no tiene que ser cualquier dólar, porque el dólar cara chica no nos gusta, porque si es verde, sí, y se pone en la cláusula que tiene que ser dólar cara grande, azul, con esto, con aquello, con lo otro. Siempre pensé que aunque esta posición es minoritaria en la doctrina, que uno debe defender la moneda nacional. Entonces siempre pensé que esa norma debería ser interpretada como una norma imperativa, en la cual el deudor se podía liberar dando la cantidad de pesos. Pero esa no es la posición mayoritaria. La posición mayoritaria que se extendió fue que, bueno, podía acordarse. Y cuando la inflación, cual medusa mitológica, empezó a erosionar el poder adquisitivo de la moneda, entonces apareció el segundo problema, porque el segundo problema era decir, bueno, ¿cuántos pesos me tiene que dar este señor para que yo adquiera dólares? Y entonces ahí aparecieron y dijeron, oiga, y aparecieron cientos de posibilidades diferentes. Incluye tal o cual impuesto. ¿Cuál es el tipo de cambio que se tiene que tomar? ¿Es el dólar MEP? ¿Es esto? Bueno, estábamos en ese aquelarre jurisprudencial donde nos encontrábamos que para determinar cuántos dólares, cuántos pesos eran necesarios para cancelar una obligación en dólares. El decreto 70/23 es una noticia en desarrollo. Y como es una noticia en desarrollo, como dicen los periodistas ahora, tampoco se puede hacer mucho pie firme respecto de lo que dispone. Primero,
se dicta por un decreto de necesidad y urgencia. Decreto que hasta tanto no se conserva su vigencia, hasta tanto ambas cámaras rechacen su validez. Al día de hoy, la Cámara de Senadores ha rechazado la validez del decreto 70/23, pero no ha tenido tratamiento en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que las disposiciones que contiene este decreto en estos aspectos están vigentes. Y fíjese usted qué es lo que señala. En el 765, el primer artículo de los que quiero comentar, dice, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable. Al momento de la constitución de la obligación, y aquí es lo que nos interesa, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Lo que le está diciendo es que el que se obligó en dólares debe pagar en dólares para liberarse. Pero parece, por varios preceptos que luego vamos a analizar, que el legislador del decreto 70/23 temía que los jueces eventualmente pudieran hacer algún tipo de interpretación de esta norma y modificar contenido. Y entonces le agregaron, los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. Ya volveré sobre este agregado. Pero lo que dice es, si usted se obligó en dólares, debe pagar en dólares. Y lo que dice es, si usted va con algún planteo al tribunal para que le permita pagar en pesos esa obligación en dólares, dice, mire, no, el juez no puede modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. Luego, en el 766, establece lo siguiente. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. Se afirma el principio. Usted tiene que entregar la especie de moneda que ha convenido. Luego, en el artículo 958, reformado por el decreto 70/23, dice, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. Y para rematar, el artículo 960, por si no fuera foco lo ya expresado en el 765, que los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes, en el artículo 960 dice, los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de un contrato. Y luego agrega, excepto a que sea a pedido de una de las partes o cuando la autoriza la ley, lo cual significa que de oficio un magistrado no podría modificar las estipulaciones de los contratos y es concordante con esa idea que tiene establecida en el artículo 765 de que los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. La primera persona que me llevó
vi a la Facultad de Derecho a enseñar fue el doctor Abelenda. Y el doctor Abelenda siempre nos hacía especial hincapié, perdón, en las técnicas legislativas y nos explicaba las clasificaciones de las leyes imperfectas, perfectas, menos que perfectas y demás. No hay forma que constitucionalmente se pueda sostener que los jueces tienen vedado, aún de oficio, modificar las estipulaciones de un contrato. ¿Por qué? Simplemente basta la aplicación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres son las únicas que están exentas del control de los magistrados. Todo el resto está sometido al control de los magistrados. Y ese control de los magistrados, si por circunstancias económicas tornaran excesivamente onerosa la prestación para una de las partes, si por determinadas circunstancias y hubiere como existe imposibilidad de acceder a el mercado cambiario, si por algún momento se rompiera la ecuación económica del contrato, provocando un empobrecimiento incausado para el deudor, un enriquecimiento sin causa para el acreedor, o lo que se dijera, en la ejecución del contrato se produjera una distorsión de las prestaciones, como ya ocurrió con la ley Martínez-Raimonda, pero allí referida a los índices. Entonces, en esas circunstancias, los jueces no van a permanecer impávidos. Y una disposición que les vede su función primordial, que es asegurar la justicia conmutativa en el contrato, no solamente al momento de la celebración, sino durante toda la vigencia y la ejecución del contrato, parecería que esos dos párrafos no pasarían el test de constitucionalidad. De manera tal que, para concluir con mi exposición, lo que nosotros tenemos es que, como consecuencia de las circunstancias económicas de nuestro país, se han destruido varias veces los signos monetarios nacionales. Que ante ello, dado que la moneda nacional varias veces no ha podido cumplir con todas las funciones, se ha acudido a una moneda extranjera. Que nosotros nos encontramos con una posibilidad diferente a la que establecía el Código Civil y Comercial, al permitir que las partes puedan escoger libremente las monedas en las cuales quieran efectuar sus contratos, pero que no parece razonable la inclusión del párrafo de que los jueces, aun cuando las partes no lo pidieran, no puedan ejercer de oficio el control necesario de la justicia de las estipulaciones contractuales, sobre todo en la etapa de ejecución de los contratos. Muchísimas gracias. Bien, luego de esta exposición que realmente da para horas y horas enteras porque hablar de la teoría monetaria, el valor de la depreciación y temas que son hace, yo calculo por lo menos 40, 50 años, vienen siendo círculos y ciclos repetidos, da para muchísimos temas más. Lo del decreto 70 y la normativa, si es constitucional, inconstitucional y como es un tema en desarrollo, como dice el doctor, también interesante por el tema ley bases y todo lo que está sucediendo y lo seguimos por los diarios, ¿no? En el debate. Así que en 2 semanas hacemos un segundo giro en este tema porque ahí vamos a ver también directa e indirectamente lo que es en la aplicación profesional el tema de las actualizaciones, los intereses y cómo se puede trabajar ese tema de las actualizaciones,
los segmentos y bueno, y ver cómo se puede actualizar una deuda. Bueno, todas las peripecias que son, ¿no es cierto?, respecto a eso. Así que los invitamos en 2 semanas a presenciar nuevamente 19:30, que hacemos el cierre del ciclo, por supuesto, acá con el doctor Augusto Arduino, a que agradecemos. Persona ocupadísima, súper ocupada, que se hizo un lugarcito para nosotros y poder estar acá en el Colegio de Abogados. Así que, doctor, muchísimas gracias. Esperamos entonces. Buenas noches.